Decían las viejas que sí. cuando llovía con luna llena en octubre, Sí. Sí. Estamos en diciembre, quiero decir. No, no importa, pero Bueno, está hablando de todas octubre. las Deja de lunas, interrumpir. todas las lunas llenas estivales, Sí. primavera-verano, Sí. todas las lunas llenas te traían lluvia. Llovió con luna llena en octubre. Yo me fijo en eso. Bueno, Está me muy fijo bien. en esos detalles. Está muy bien. llovió con luna llena en diciembre también. Y en noviembre. Lo Y controlé. ¿Lo controlaste? Sí. Todo controladito. Mira, sí. y esta luna en particular, y no me digan que no tenemos nada de qué hablar, qué sé yo, porque es importante lo que voy a decir, fue una luna fría. ¿La vieron anoche? La superluna le La llamaban. superluna fría. Estaba medio nublado, ¿no? Se abrió después a última hora. 2:30 más o menos de la Sí. mañana, ya la podías ver Sí. a la Yo a estaba la luna. durmiendo a esa hora. Ya estaba durmiendo usted. Bueno, le Veo cuento. que- San Paolesi... Veo que Casimiro Sí. Sí. estuvo despierto hasta esa hora. No, yo estaba durmiendo, a mí no me metan en... Es San Paolesi el que vive de El que noche. está hablando soy yo, Él y habita- Casimiro es otra, San como otra Paolesi. persona. San Paolesi Sí. habita en la noche. Le gusta estar en el silencio de la noche. Es cuando recibe... Tipo, entre 2:30 y 3 de la mañana, el cielo se despejó, al menos en el rincón espacio, digamos, en el que yo estaba. El poeta, en un poema, diría: el cielo se abrió. O sea, se ha abrido, también podría decir. No, sí. No lo diría en una poesía, lo diría en un poema. Bien. Ahí está. Podría ser Le también. está respondiendo la diferencia entre poesía Ahora enseguida vamos a entrar en ese tema. La luna fría, la luna blanca, tiene una impresión, esta luna blanca en particular, una impresión muy importante en lo que va a ser el 2026. Es una luna para tirar a la basura todo aquello que no sirve. Escuche usted, que tiene un basural ahí. Es un acumulador. Usted que es un acumulador. Sí. Pero, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, no solamente de acumular objetos, basura, sino algunas otras basurillas que uno puede llegar a tener en su, qué sé yo, algunas, no sé, amigos indeseables. O sea, no es literalmente la basura, el residuo. Claro, el residuo. Orgánico e inorgánico. Esos amigos que no pagan la cuenta, que dicen no tengo plata. Que en alguna época era, no tengo efectivo, lo tengo en... Claro, solamente lo tengo en Mercado Pago o en la tarjeta. Cuando nadie tenía Mercado Pago. Sacarse de encima algunos lastres, incluso algunos lastres que pueden ser como emocionales. Por ejemplo, su costumbre de no armar nunca la cama. Usted tiene que modificar eso, Sí. y eso le va a permitir ser una persona más feliz en el futuro. O la suya, su costumbre, que no la vamos a develar aquí, o si quiere la puede develar, digamos. Estoy pensando. Su mala costumbre, aquello de lo que usted tiene que liberarse. Yo, por ejemplo, la mala costumbre de una vida tan sedentaria. Bien. Eso sería algo a modificar. Y fíjese que estoy diciendo tan sedentaria, o sea que va a seguir siendo sedentaria, pero no va a ser tan sedentaria. En mi caso serían las medias, ordenar las medias. Las medias. A Sí, usted sí, le sí. cuesta ordenar las medias. Sí, del mismo color. Me hace acordar Sobre todo cuando están en los pies. Sí, me hace acordar aquel poema que dice... ¿Cómo? ¿cómo Ojo con lo que era? va a decir, ojo. Una vieja y un viejo estaban lavando media. La vieja lavó la blanca y el viejo lavó la negra. Sí. Un lindo Sí, poema. Pero que Zapata... Eso es un coegollo. Es una inspiración. Se lo ha robado a Rodolfo Zapata. Estoy diciendo una antigüedad, por supuesto, ¿no? ¿Usted qué cosa tiene para dejar así algo? Las drogas, deje las drogas. No, eso nunca. Eso no lo vamos a dejar nunca. Mire, las drogas... Nos negamos. Y las nos drogas negamos. y la poesía... ¿Cómo podemos hacer? No podemos sacarla de nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver la poesía con la droga, señor? Yo tengo un poema que habla sobre la droga. Bueno,
qué sé yo. Es un chiste, esto que estamos hablando, estamos, por supuesto. Pero bueno, de él. ¿Pero a quién le explica? ¿Qué explicación está No dando tenés usted? que aclarar. Esto que estamos diciendo, dice, No, no. qué sé yo, Porque, señor. porque veo que hay mucha gilada del otro lado siempre, ¿no? El confer Sí. desapareció. Nunca falta. Ya no existe, ya no hay controles. Usted puede decir lo, Lo único quiera. que existe Puede es burlarse de mí Bullrich por puto, con- que yo no le voy a poder hacer una denuncia en ningún INADI. Por supuesto Lo único que hágalo quedó uno- fue la, uno lo vive- único que quedó fue la gendarmería. Sí. uno vive como puede y como quiere, ¿no? Ahora usted puede ir, Y- jurar y- como diputado, decir lo que se le cante, puede decir lo que se le cante, Sí, sí, hacer lo que se le cante. Usted puede hacer lo que se le cante. Eso es lo que usted no está comprendiendo. sí. Que a partir de esta luna blanca, esta luna fría, usted puede hacer lo que se le cante. Está muy bien. Está muy bien. De ahí, lo que le pase ya es otro tema. Yo particularmente ayer cuando vi la luna blanca, agarré unas piedras de cuarzo Sí, que tengo diseminadas en distintos lugares del jardín, sí. las lavé, las refregué un poco, las dejé en agua ahí para que se cargaran con la bien. energía de la luna. ¿Usted cree en eso? Sí, claro. En claro. esta era de esoterismo, en este momento de soluciones mágicas y de profetas paganos, ¿usted cree en el poder de la luna? Creo en el poder de la luna y creo en el poder de nuestra amada Pachamama, ¿no? Esta cuestión de poder comprender cuál es nuestra existencia, nuestro paso, ¿no? Por este mundo. ¿Lo estamos aburriendo? No, estoy pensando en la luna. Ah, está Estás pensando, pensando en la luna. Pero bueno, yo quiero volver a hablar de la poesía. Y No, del poema. del poema. Y La poesía. ¿Qué? ¿Es lo mismo Se lo la come- poesía y el poema? Ya hablamos de otras Se hierbas. lo voy a decir, Ahora vamos se lo voy a con... decir con dos oraciones. Sí. Hoy escribí un poema. Ujú. Ese poema contribuye a mi trabajo con la poesía. El poema es el texto, la unidad. La poesía es el género. Ujú. está muy bien. Clarísimo. Bien, Brillante. muy bien. Explicado brillante. Bueno, y Esto quiere que hagamos un recorte, lo pegamos en Sí, las sí, redes. sí, sí, Es muy para- didáctico, Para muy el comprendo y didáctico. aprendo. Comprendo y aprendo de Lea- la poesía y el poema. lea, Así es, lea por favor. poesía. Y le decía por teléfono otra vez al ¿Usted Fede- entendió? Sí, por supuesto. Ah, ¿usted, Y- Casimiro? No, yo no entendí, pero a mí la poesía no me gusta. No. Yo no coincido con usted, Casimiro, y tuve la posibilidad de hablar de poesía con el Pepe Campus, ¿no? Un enorme poeta, artista que tuvimos acá en la provincia de San Juan. Ahí estuvieron haciendo una representación de Pepe, de Leónidas Escudero, Bueno, creo que era, el ¿no? chiquito, sí. Sí, estuve ahí. El chiquito también. Estuve ahí. ¿Y qué decía Campus? No, tuve la posibilidad de entrevistar en algunos programas que he tenido en los medios. Y bueno, la posibilidad de conocerlo, porque es una persona deliciosa, él y su compañera. Y hablamos de esto, ¿no? De este mundo tan duro muchas veces, ¿no? Tan difícil de vivirlo, tan difícil de sostener si no cae en la tristeza. Y el Pepe siempre hacía referencia de la importancia de la poesía en estas vidas, de la belleza de la poesía, ¿no? De la poesía que hace este mundo un poco más llevadero, un poco más liviano, ¿no? Un poco más amoroso. De eso hablábamos con el Pepe Campos. Sí. Pepe En Campus. general del arte que lo que hace es Bueno, por supuesto. estilizar al mundo, digamos, ¿no? Como Claro. lanzar una mirada crítica sobre el mundo, pero en tono de algo estilizado, ¿no? Perdón, Sí. de Pepe Campos. Además de estilizado, poético. Está. A ver, yo la reflexión que vengo haciendo de la poesía, del oficio de la poesía y de la producción de poesía es que tenés. Está constituida por dos elementos, lo estético y lo poético. Lo estético es la forma, que tiene distintos recursos, la metáfora, etc. Todo eso contribuye a lo poético, tributa a lo poético que es el sentido. Y que, dicho de otro modo, también constituye, si se inscribe en el proceso histórico de su época, en un hecho cultural, lo poético, y por lo tanto político. Es decir, lo poético es lo político, Ujú. es el discurso, el sentido del sí, discurso. sí. Es la
piña con la que se destraba la realidad, ¿no? Es el golpe con el que se destraba la realidad. Lo que decía también Antonín Artaud, que la función del poeta era la de golpear al espíritu público, zamarrearlo. Artaud, que no solamente transitó la poesía, sino también el teatro, y que fue un artista de lo vivido, ¿no? Un artista de la locura, pero sobre todas las cosas, un actor político, en todo sentido, ¿no? Eso es lo que yo distingo de la poesía. Con lo cual, y considerando lo que decía Campus y lo que han dicho otros tantos poetas de nuestra provincia, como Reina Domínguez, por ejemplo, no todo poeta escribe poesía. O dicho sea de paso, no todo el que escribe poesía es poeta, porque el poeta, sin querer, comete un acto poético y por lo tanto constituye una realidad política con eso, ¿no? No todos los que escriben poesía se constituyen como poetas. Los poetas son los que de alguna manera señalan un momento histórico de la vida, no solamente propia, sino también de la vida de la comunidad y de los pueblos. Hablan de los pueblos. Claro, hablan de los pueblos y además O de salen... una época. Sí, y salen de la forma de hablar común de la época. Eso también, ¿no? Son vanguardia, es así. Claro. Lo decía también Atahualpa Yupanqui. Claro, sí. Que Sí. son vanguardia, que de alguna manera van iluminando aquellas cuestiones que todavía están oscuras, todavía son confusas. Lo que recién decía Sí, Este, también me gusta Pedro pensar... Rivero, ¿no? Sí. También me gusta pensar que es un camino que surca los bordes, ¿no? Los bordes de una realidad, los bordes de lo que pasa socialmente todos los días, digamos, ¿no? Tenés el claro El borde es la belleza, el borde es lo estilístico, el borde es la otra forma de contar, la otra mirada, lo que constituye a una cosa en una pieza artística o un pasatiempo. que por lo general lo que está en el borde no es lo que está oficialmente reconocido. Claro. Es lo Bueno, marginal, escribir en los márgenes, desde los márgenes. Eso lo hemos tenido acá también en San Juan y está en la obra, por ejemplo, de Adrián Campillay. ujú. Adrián Campillay era un poeta de los márgenes, ¿no? Y que su poesía finalmente fue reconocida hace poco, ¿no? Pero su obra, que nació en los márgenes de la sociedad o de lo que oficialmente está reconocido, finalmente ha prevalecido y está siendo reconocida. Campus también, pero con otro ímpetu, con otra estética. Ujú. Y Y Escudero también. Escudero también. Sí. Ahora, Tenés a Reina Domínguez, sí. que también se distingue porque una de las cosas que se reconoce en ella es que es una de las poetas mujeres que va a la vanguardia de una serie de poetas mujeres de nuestra provincia que están empezando a contribuir al acervo de nuestra poesía. ¿Y de quién depende que la tarea de un escritor o de un poeta sea una contribución al acervo, como decís vos, que sea reconocido por quién? Y en primera medida los lectores. En primer término los lectores. Y después hay todo un sistema De que legitimación. lo avala. Claro. ¿O no? No todo poeta popular o artista popular ha sido reconocido o ha sido avalado institucionalmente, por decirlo Y ahí- de alguna manera. Caso Bukowski. Claro, y ahí cabría, sin embargo, es muy conocido. Claro, pero Sí. va desde los márgenes. La obra de Bukowski se constituye de los márgenes. Los lectores la fortalecen desde los márgenes y termina siendo una poesía, no te digo oficial, pero reconocida dentro de lo que se llama el canon literario. Exacto. Y entonces, cuando eso que estuvo por los márgenes se constituye en canon, ¿no termina entonces yendo por un lugar que no es el del margen? Ese reconocimiento del canon
de aquel que estuvo en los márgenes. No es un, bueno, vení acá, te dejo acá, te apapacho acá. ¿Debería ser eso lo que busca el arte que está en los márgenes? Y eso tiene... Finalmente el reconocimiento, finalmente lo que buscaba era eso. Era el reconocimiento lo que buscaba. ¿Qué pasa cuando de esos márgenes se vuelve algo oficial? claro, se vuelve lo canónico? Yo creo que No sé si está entendiendo lo que estamos diciendo yo creo para- que si para el la afuera, ¿no? poesía Pero- o el arte no se negocia para tal cuestión o en tal proceso, no se negocia, es legítima. Es legítimo ese reconocimiento, es natural, Ujú. es inexorable, por decirlo de alguna manera. Inexorable. Iba a pasar tarde o temprano. Pasó Bien. de alguna manera con las vanguardias del siglo pasado, dadaísmo, surrealismo, Sí, sí. que escribieron, se manifestaron al lado de la guerra, que era el hecho oficial, de alguna manera. No fue justo en ese momento, pero sí contribuyó a todo el arte del siglo XX, las vanguardias. Y de alguna manera han sido reconocidas. Y no por eso se vendieron, digamos. Me parece que el reconocimiento por parte del canon, que es como una institución, Lo que vende, muchas para veces, sí, decirlo de el algún establishment, modo. Lo que el vende, mainstream, lo que, exacto. sí, La marca, hay el que ver, negocio, sí, en muchos casos el se mercado. sostiene la esencia, la vértebra de esa expresión artística, prevalece, más allá de los intereses del mercado y del mainstream y del poder, sobre todas las Me cosas. llama la atención, ha sido esta una semana en San Juan en la que se ha hablado de libros. Viste que cerró el concurso literario San Juan Escribe, premio Jorge Leónidas Escudero. Se dieron a conocer quiénes eran los ganadores, creo que has estado ahí. Estuve invitado, sí. Después acá trajiste un libro de Damián López que se llama Basado en Hechos Reales, Eso fue la presentación de su libro. que ha sido esta semana también. Fue ¿o? hace unas semanas atrás, Ajá. ahí en la Estación San Martín, presentó el libro, una presentación muy interesante, dinámica, donde los que participaban los asistentes teníamos la opción de intervenir los poemas que estaban Mirá. sobre distintas superficies, espacios. Editar un libro en este momento histórico es caminar por los bordes, es estar en el borde, es estar en la marginalidad, ¿no? Por supuesto, es una bolsita en la trinchera, por decirlo de alguna manera. Y esta editorial, El Andamio, tiene una política de edición, distribución, divulgación muy sólida desde hace años y está resistiendo de alguna manera. Muy interesante el libro, muy interesante la propuesta también. Estuve ahí, estuve compartiendo una charla con grandes amigos de la poesía, del mundo literario, el Sergio Muñoz, por ejemplo, Gustavo Sánchez, gran poeta también. Y la verdad que fue una tertulia muy, muy acogedora. ¿Y cómo estuvo el San Juan Escribe? San Juan Escribe... ¿Participaste? No participé este año, no participé. Porque viste que había una categoría para ganadores. Para los ganadores, estaba como se cumplían los 10 años Sí. del San Juan Escribe, se hizo una instancia, se promovió una instancia de escritores de oro para aquellos que habían obtenido primero y segundo premio en todas las Ediciones categorías. anteriores, sí. No era por género, sino que era Categoría libre. una digamos. categoría que incluía todos los géneros. Yo no participé, no estoy escribiendo, pero no llegué con mi libro, me di cuenta que no llegaba, así que no desistí de participar. Pero ¿se sabe cuánta gente participó? ¿Cómo No, fue la convocatoria? ese dato ¿Se ha dado ese dato a conocer? Yo no lo tengo, ese dato lo de dieron ahí en el- cuántos en el acto? autores que ganaron en ediciones anteriores han participado, eso no lo sé. Sí, bueno, quien resultó ganadora fue, se me fue el nombre. Bueno, la esposa de Damián López.
ya te lo digo. Adriana. Adriana Luna, Palabras que, es una obra de cuentos, obtuvo el primer premio. En realidad obtuvo el San Juan Escribe de Oro. También estaban otros autores, Mario Anselmi, por ejemplo, que es un gran poeta y que trabaja también de profesor. Es un profesor que le da mucha participación a sus alumnos en la escritura. Así que me parece que el premio estuvo muy bien otorgado. Escritor de oro, primer lugar. Adriana Luna. Adriana Estela Luna. Así es. Sí. Muy merecido. Una profesora también que trabaja desde hace muchos años con trayectos de lectura y escritura, preocupada porque los chicos, sus alumnos, participen de estas instancias, de estos espacios, que hayan espacios para leer y para reflexionar sobre la literatura. Así que me parece que están buenas horas. ¿Es guita en efectivo de esto? Fueron 500.000 para todas las categorías, tengo entendido, más el premio, más la publicación. Bien. Bueno, se desarrolló... ¿Y el segundo lugar también son 500 lucas? No. Primer lugar 500 y después hay un monto no lo sé, más bajo para el segundo. No recuerdo bien la data, pero el evento se desarrolló en el Bicentenario. En la sala grande. Desde el año pasado el San Juan Escribe tiene el propósito de abrir la instancia hacia las nuevas generaciones, niños y jóvenes. Sí. Se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Educación, es decir, que las escuelas participan, los niños y los jóvenes participan a través de las escuelas. Supongo que en algún momento esa instancia va a quedar de niños y jóvenes que participen por sí solos, pero está muy bueno que suceda ese tipo de articulaciones. Y el Teatro del Bicentenario estaba lleno de chicos, de niños. Claro, que habían de ido a ver escuelas. a sus compañeros, que habían Que estaban participado. participando. Que estaban participando. Todavía no con sus sabían quién trabajos. iba a ganar. No, Estaban en ahí. absoluto. Y bueno, también fuimos... Esto fue el invitados. miércoles pasado. Fuimos Sí. invitados los autores de otras ediciones. Así que hubo un reconocimiento, obviamente, como se hace casi siempre, a la figura de Leónidas Escudero. Hubo una apertura a cargo de una chica actriz que personificaba a un adolescente en edad escolar y que estaba intrigada por las obras de Leónidas Escudero. Apareció en escena un personaje que representaba precisamente al Chiquito Escudero. Fueron momentos muy emotivos. Y eso fue lo que sucedió en ese marco. En casa hay un libro del Chiquito Escudero, un regalo que le hice a mi compañera, con casi todas las obras completas, faltan algunas cosillas del Chiquito, ¿no? Uno de los escritores más importantes que ha tenido la provincia, ¿no? Creo que yo después de Sarmiento, me parece que el Chiquito debe ser uno de los escritores más importantes que ha tenido a la provincia. Hay que decir, es un escritor que ha sido traducido a más de 40 países. Que empezó a publicar de grande, Chiquito, a los 50 años. A los 50 años, ¿no? Y que es una referencia muy importante de la poesía, ¿no? Sí, es un poeta que tiene una identidad. Exactamente. Tiene una identidad, vos lo lees y sabés que es Escudero. Si lo llevamos a lo musical, cuando uno escucha tal guitarra, uno sabe que eso es Pink Floyd, o sabe que eso es Santana, o sabe que eso es un sonido que un artista pudo... Y eso pasa con algunos autores de San Juan. Lo sé, Campus es uno, sí. Reina Domínguez también, Sí. Campillay también, José Casas también. Sí. Te encontrás con autores que tienen su identidad. Prevalece Leónidas por su obra en su totalidad, porque en su obra se conjugan el espíritu de el que atraviesa el desierto, el paisaje sanjuanino, pero también la urbanidad. Y es un autor cuya obra es representativa del sujeto sanjuanino, del ser sanjuanino. Me quedo pensando en ese teatro del Bicentenario con un montón de personas jóvenes participando de este concurso.
y nada, pienso también en las críticas que siempre ha recibido este premio, ¿no? Este premio que otorga la legislatura de San Juan y que ya cumple 10 años. Y supongo que detrás de todas esas críticas que hay, por ahí por los criterios de selección, porque por qué un concurso literario y por todas otras cosas que se pueden decir con respecto a la convocatoria en sí del concurso, me parece, importantísimo que se haya mantenido con el paso de los gobiernos, Sí. que cada gobierno le dé su propia impronta, que el premio prevalezca y que haya pibes escribiendo, que haya pibes escribiendo, loco. O sea, en este momento tremendo, terrible de la adicción, inteligencia artificial. de una adicción al teléfono. Bueno, a mí me hicieron una entrevista antes de que comenzara el evento y me preguntaron por la importancia del concurso o qué representaba para mí. Lo esencial en estos momentos es que se constituya como un espacio de plena participación de la comunidad. Totalmente. Entonces, que los Sí. chicos estén con ese objetivo puesto, que es el concurso. Después podemos hablar de otras cuestiones que se pueden ir acomodando a lo largo del tiempo, pero ya ese objetivo constituye un horizonte de expectativas y es una motivación. Una motivación. ¿Qué es la motivación? Algo que te mueve a sentarte, leer y escribir, a contar algo. No solamente escribir por escribir, sino pensar sobre qué es lo que nos ha pasado, nos está pasando y que consideramos que puede estar dentro de un texto y que puede ser compartido. Ujú. Que puede ser mostrado. Que puede ser mostrado, puede ser publicado, se puede hacer público, puede trascender. Puede trascender fronteras. Exactamente. Y otra cuestión es... puede convertirse en algo memorable. Memorable Por supuesto. también, ¿no? Que es una de las cosas importantes respecto al arte. Que sea memorable. Que alguien recuerde lo que vos hiciste, ¿no? Y supongo que debe haber un montón de pequeñas conexiones que a su vez se dan en este tipo de encuentros, el encuentro ahí en el teatro, más el concurso, más todo lo que se genera, que a su vez debe tener muy entusiasmado a muchos pibes, a muchas personas escribiendo. Y a mí me parece que eso es importantísimo, los lazos, la relación que crean este tipo de concursos. Que por ahí uno lo ve el primer año, el segundo año, después aparece uno que critica al que ganó, la que ganó, Sí, es que bla, eso bla, va bla. a suceder siempre. Pero después se ha cuestionado digamos, el premio Nobel, no se va a cuestionar total. la entrega del Digo, premio pero San Juan después Escribe, de o sea, 10 años, siempre. después de 10 años de vigencia del San Juan Escribe, en San Juan me parece que hay que destacar eso. Sí, ¿no? y hay un trabajo... La comunidad. Y hay un trabajo muy sólido también del Fondo Editorial de la Cámara. Ujú. El Fondo Editorial es un equipo que trabaja todo el año para que estas cosas sucedan. Ujú. Eso también es valorable y eso es lo que ha trascendido las gestiones. Claro. ¿No? Está muy bien. Y también un reconocimiento al Chiquito también y también a Mario Pérez. En artes visuales también, que son concursos que organiza también la Cámara. Estamos hablando de dos artistas populares. ¿No? Dos artistas populares que si bien pueden haber tenido su formación, en el caso de Mario, pero bueno. Voy a hacer una observación. Bueno, hágalas que quiera. Observe, así. Hágalas Yo que creo quiera que- y tire bueno, una poesía, me viene amagando yo como, creo que como toda- Gambetita La Torre. A ver, Señor, yo creo- estamos teniendo una conversación que es poesía pura. ¡Viva el presente! ¿Qué está esperando? ¿Qué? No, pero... A Borges, que lea Borges, está Porque esperando. la poesía que él trajo tiene que ver un poco con Todo lo estamos que acaba charlando. de decir Es- Federico Araya desde que empezó es poesía pura. Bueno. Desde buenas noches hasta este momento. Hasta buenas noches. Ya me calenté, me voy a la mierda. Buenas noches, buen provecho, decía Gatica en una No, película. que hay que ver si son populares, ¿no? De que todo el mundo lo lee.
No, yo me refería Me parece- básicamente sí al creo- origen, me refería al origen. Bien, sí al creo que el origen, que lo digamos, ¿no? lea lo va a aceptar. El que lo vea a Mario Pérez lo va a aceptar, Sí. lo va a querer, lo va a interpretar, le va a gustar, va a sentir eso que te produce el arte. En ambos casos, Sí, ¿no? claro. Leónidas y Pérez. ¿Cómo verte? Entonces tiene que llegar a todos. Sí, pero me parece que Mauricio está hablando más de la cuestión del origen del, Bien, del origen del del origen. lo artista. socioeconómico. Los sus económicos, orígenes. sus orígenes, de cómo se fueron Claro, armando, ahí, claro. a los ahí, márgenes, claro. sin la academia, con la herramienta. Que fíjate que el Ahí siglo volvemos XX otra vez que a la misma pero que discusión. fíjate- Cómo después bueno, dale, sí, perdón. Fíjate que perdón. el siglo XX y antes del siglo XX, los escritores argentinos estaban signados de acuerdo a la clase social. Ujú. O sea, el que escribía era porque era una clase social alta. Alta. Y tenían su casita en el medio del campo, en la pampa bonaerense. O sea, y ahí escribían. Entonces... Y eso creaba grandes antagonismos dentro Por de los supuesto. escritores en el país. Por ¿no? supuesto. Creo que una de las primeras grandes disputas fue Arlt y Borges, ¿no? Claro. Ujú. Florida y Boedo. Exactamente. Entonces, bueno, en ese caso... Era de los te doy barrios la de donde derecha. venían, ¿no? Sí, Leónidas Escudero y Mario Pérez son artistas populares. Vienen Del pueblo. del pueblo. Bueno, pero vuelvo y otra dan vez. testimonio de ello. Vienen Sí, del claro. pueblo y medio que los captó el mercado así, ¿no? Igual, chiquito. El caso de Mario Pérez es un caso así, ¿no? Sí, claro. Y nada, siempre queda la duda de qué es lo que pasa con esos grandes genios a los cuales el mercado aprueba o captura. Si es que los captura para seguir haciendo lo mismo, si es que los captura para decir, ¿vieron cómo nosotros también reconocemos ¿Cuáles son algo los de lo que claro. pasa en lo popular? O, digamos, ¿qué es lo que sucede también con el artista que, en definitiva, busca la fama y cuando llega al momento de la fama no sabe qué hacer con ella? Bueno, un caso emblemático de esta tensión que hay entre lo genuino, el arte genuino y en qué se transforma, es el caso de Cobain en el rock. Un tipo Ujú. que venía de los márgenes, firmó contrato con la Giffen, se fue de gira con sus amigos a Europa. Cuando volvió, Estados Unidos estaba silbando sus canciones, todo Estados Unidos. Entonces, eso fue abrumador para este artista que sintió que se había vendido. Ujú. Después sucedió lo que sucedió. Entonces ahí tenés un ejemplo de cuando el artista no acepta eso que ha pasado y ve que su obra está siendo utilizada. Ujú. No está siendo divulgada, sino utilizada. Utilizada para diversos fines. Entonces, no solo comerciales, sino también para entonces, lavar, ¿no? Para lavar imágenes, lavar culpas. a mí me parece que hay gobiernos que han trabajado en la divulgación del arte, han concebido la cultura desde como política pública, ¿no? Voy a tomar la palabra de Michel Petit, que habla del derecho a la metáfora. Ujú. Esto lo han desarrollado como ejes de sus políticas públicas. Y entiendo que lo han hecho para transformar socialmente una comunidad. Ujú. Me parece que el periodo de Néstor tuvo eso. Yo recuerdo los Café Cultura Nación, Ujú. donde iban una serie de intelectuales por todo el país a hablar sobre distintos temas y también incorporaban a intelectuales de cada jurisdicción. Sí. Y por ejemplo el plan lectura. Vieron muchos recuerdo. programas, Muchos programas. Sí, libros, bueno, no, pero- muchos libros. Tampoco hay que muchos meter libros. todo en la misma bolsa. No, no, hay por cosas que supuesto que no. estuvieron bien y hay otras como Una los mercados gran- culturales y eso. Bueno, que hay bueno, una en gran fin. cantidad de libros de distinta índole, de distintos autores, de distintos países en las bibliotecas escolares. Claro, sí.
Y con un programa que incluía trabajos de mediación de lectura. Venían equipos, Frugoni, uno de los intelectuales de la mediación de la lectura, a trabajar en las jurisdicciones para generar mediadores de lectura, que puede ser la portera, la madre que deja al niño, el que vende los caramelos, la maestra, el director. Cualquiera puede ser un mediador de lectura. Lo único que hace falta es que quiera leer, que disfrute de leer. Ese plan de lectura era bastante ambicioso y me parece que cerraba. Y sí tenía que ver con la democratización del arte, es decir, hacemos arte, el acceso. no solamente el acceso, sino hacer arte desde la comunidad, Ajá. no para la comunidad, que esa es la democracia cultural. La democratización es el pueblo escribe lo que quiere, ¿no? Arte desde la comunidad. Me parece que ese plan tenía ese propósito, en muchos casos se cumplió. Y después existen otros gobiernos que firman convenios con editoriales de España y te traen todo enlatado. Sucedió en el año 2016, lo vi con mis propios ojos. Las escuelas fueron inoculadas con bibliografías enlatadas de otro país. Sí, se sacó de circulación todo lo otro que había. También, Exacto. ¿no? Bueno, ¿un poema? Sí, ¿qué le Vos habías parece? traído unos poemas. ¿o Sí, no? traje... Como siempre nos vamos a la mierda, pero bueno, Bueno, está bueno. diga. Bueno, uno de dos voy a leer. Bueno, a dele, ver. lea el que usted quiere. ¿Puede ser uno de Gary Soto? Lee antes que venga el huracán. Antes que venga otra vez la Gary lluvia, Soto. el próximo invitado. Voy a leer uno de Gary Soto. Gary Soto es un poeta... Primero, la pregunta es, ¿puede haber un poema que explique principios básicos de la economía? Puede haber, por Puede supuesto. Lo escribió... Bueno, hay muchos poemas. Yo me quedé con este de Gary Soto, que es un poeta chicano, es decir, un norteamericano con ascendencia mexicana, nacido en Fresno, allá en California, por la década del 50. Poeta muy estudiado en las escuelas de Estados Unidos. Sí, Yankees. sí. Este poema es muy simple, pero a mí me deja muy en claro cómo funciona la economía. Y yo se lo daría a los chicos en matemática, como para sensibilizar. Lo leo. ¿Les parece? Sí, por favor. ¿O ya los cansé? Bueno. Las cosas funcionan así, Gary Soto. Hoy vivir nos va a costar 20 pesos. 5 de la pelota, 4 del libro, otros más para el café y el pan dulce, otro para el pasaje en colectivo, para la resina, para el violín de mamá. Estamos cumpliendo nuestro deber. La propina que le dejé a la mesera se filtra como la lluvia y alcanza las raíces de un niño pequeño. Hasta donde yo sé, hija, las cosas funcionan así. Tú compras pan en la tienda o una bolsa de manzanas en el puesto de fruta y esas monedas sirven a otros para comprar lápices, pegamento, boletos para ver una película. Si compramos un pez, alguien se prueba un sombrero. Si compramos crayolas, alguien llega a casa con una escoba, una propina, cualquier cosita, aquí o allá. Y así las cosas siguen marchando. Eso creo. Hermoso. Yo me perdí un poco. Está todo... Porque estás desacostumbrado a vivir en la economía, como todos nosotros. Sí, tal cual. Una economía lógica y sana. Me parece que eso lo estamos perdiendo, los argentinos. Yo me perdí un poco en el poema. O sea, llegué hasta la... Usted está ¿Te perdido. aburrió? Usted está perdido que arrancó el programa, está perdido ¿Te usted. hartó? Intenté como, Está como Casimiro usted. comprender hacia dónde iba, pero se me hizo un poco complicado en algunos momentos. O sea, como que comprendí ahí que por todo se paga, pero sobre el final se me complicó. ¿Usted me podría explicar el Yo final? le voy A usted le pregunto. Este, Yo Usted le- que lo entendió. Mire, ¿Me podría Mire, explicar el final? Le voy a decir
voy a Me encantó. leer un ¿Sabés fragmento. qué me gustó? Cómo suena el poema, pero me perdí un poco en el final. No, pero no por usted. No por usted. Enseguida, Después la métrica del escritor, del enseguida cuando poeta. salgamos del aire nos damos unos besos y eso, pero... Las cosas funcionan No, así. me gusta la rítmica, digamos, que tiene Claro. que tiene el poema, ¿no? Lo veo al tipo ahí No es desde la fácil mesa, escribir- Bueno. no es fácil escribir una poesía. desde la Un mesa poema del como café. este. Este poema tiene un golpe certero, Sí. inexorable, que es lo que te va a acompañar toda la vida. A ver. Y que es un principio económico. La propina que le dejé a la mesera se filtra como la lluvia y alcanza las raíces de un niño pequeño. Ujú. Ahí está. ¿Usted qué interpreta por eso? Con eso. Lo que yo doy hace crecer a otro. Ujú. Ah, mira. ¿Usted también había interpretado eso? Y- Yo interpreté que la mina estaba embarazada. Yo me fui para el lado de que la mina estaba Es buenísima embarazada. la imagen que acabas de construir. Y está bien. Pero entonces Hay estamos múltiples. interpretando todos distintas Bueno, es- cosas. es- Entonces el arte no se entiende. Entonces. Ese es se el arte, entiende ese de es el múltiples- arte, ese es el arte. Se entiende de múltiples múltiples maneras. maneras. Finalmente se dijo. Se dijo. Exacto. No se me ocurre mejor cierre que este.